Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocrítica en la que vamos a hablar de esta Klaus, película de animación española muy interesante, cuya sinopsis dice: Jesper es el hijo del dirigente de la oficina postal y vive a cuerpo de rey hasta que su padre, como escarmiento, lo manda a una recóndita región a ejercer de cartero. Algo muy normal, ¿vale? En esa región todos sus habitantes estarán enfrentados entre sí, muchas trifulcas entre ellos y nadie le da por enviar cartas. Por ese motivo, Jesper corre el riesgo de, al no tener trabajo, de quedarse en esta deprimente región para el resto de su vida. Primeras impresiones sobre esta Klaus, ¿vale? Y es que es una reivindicación total, ¿vale? De ese Disney olvidado, ¿vale? Del Disney que nos trajo Atlantis, que nos trajo El Planeta del Tesoro, que nos trajo El Emperador y sus locuras. Porque Sergio Pablos, ¿vale? Que es el director y escritor español, ¿vale? De esta Klaus, trabajó en algunas de estas películas Disney y se nota increíblemente su influencia sobre esta película navideña, ¿vale? O sea, es innegable, sobre todo a nivel de diseño de personajes. Y por último, a nivel de estas primeras impresiones, esta película es mucho más que un simple cuento de Navidad. Pero por empezar a hablar de estas cosas buenas que tiene, lo primero que hay que destacar es que tiene una animación que es una locura de lo bien hecha que está, ¿vale? En un principio, cuando yo vi los trailers, lo estaréis viendo vosotros ahora cuando empiece, es que parece que es animación 2D tradicional, ¿vale? Es decir, dibujo, trazo totalmente, pero luego viendo el principio de la película ya me quedó un poco así porque dije, esto no puede ser 2D. Y efectivamente, viendo vídeos de making ofs, esta película está hecha en 3D, pero con estilo totalmente 2D. Y diréis, bueno, ¿y esto es relevante? Pues sí, porque esto es muy complicado de hacerlo bien. O sea, tiene muchísima complicación y muy poca gente, a nivel planetario os estoy hablando, ha conseguido hacer animaciones con personajes renderizados en 3D que emulen la animación tradicional de manera correcta. Por deciros ejemplos donde se puede ver que esto está bien hecho y el trabajo que tiene esta animación detrás, ¿vale? Es que, por ejemplo, los renderizados de los personajes están hechos con fotogramas bastante limitados, es decir, no se ha hecho la animación de manera fluida, sino que se ha renderizado el movimiento fotograma a fotograma para limitar la animación para que parezca animación tradicional adrede. Muy probablemente se ha hecho esto, estoy casi seguro. Y luego también han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de texturas, porque si no es imposible conseguir los efectos de animación sobre esas de animación, de iluminación, perdón, que es a lo que iba, con estas texturas y estos renderizados 3D, si no se trabajan mucho las texturas. Hablemos de la historia, más allá del apartado técnico de esta Klaus, que es bastante impresionante, ¿vale? Y es que es cierto que aunque no deja de ser un cuento navideño y que es una historia pues que más o menos sabemos todos y que es para público generalista, esta película es un retrato realmente sobre una problemática real que estamos viviendo en los países occidentales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y es increíble que esto sea así. Y me diréis, ¿a qué se refiere? ¿Qué problemática retrata? Retrata la problemática que tenemos en todos los países en relación a gente de las altas esferas, de la política, dirigentes que emiten discursos de odio contra la gente que viene de otros lugares, que son diferentes a ellos, ¿no? Que abogan por el enfrentamiento, por la confrontación, obviando que todos somos seres humanos en realidad. Y esto es algo que hace muy bien esta Klaus porque, como ya decía, al final no deja de ser un cuento navideño, pero aborda esta problemática de manera bastante directa. Entonces, se podría incluso considerar que esta Klaus también tiene un mensaje claramente político, sobre todo trasladándolo a la problemática aquí española con el problema, por ejemplo, catalán. Se podría decir, ¿no?, que sí le da algún tipo de solución, ¿no? Solución a nivel que por mucho que la gente o los dirigentes se empeñen de alguna manera en enfrentarnos, al final la gente, por su bondad, por la cordialidad, por la unidad, por los actos de generosidad, al final pues acabamos entendiéndonos. Esto lo que acaba derivando es en una película que
sin dejar de lado para nada ese enfoque generalista que hemos hablado, que es puro entretenimiento, que es pura diversión, es sobre todo emoción. Es una película bastante emocionante. Es una película que llega y es bastante sorprendente que desde el punto de partida de película que reinterpreta un cuento navideño que es el origen de Santa Claus, acabemos llegando a estas cuotas de emoción. En relación al entretenimiento que estábamos comentando que está presente en esta Klaus, me encanta porque es también muy pura a la hora de referenciar animaciones tradicionales como son Tom y Jerry, como son los Looney Tunes, como son el propio Disney. Mola mucho este tipo de escenas que parecen más propias de El Coyote y el Correcaminos que de una película que está renderizada con personajes en 3D, ¿no? Aunque emule este 2D. Es increíble, mola bastante. Y luego, lo que sí es increíble también de esta Klaus es el diseño de personajes, que es increíble, increíble el diseño de personajes de esta Klaus. O sea, Sergio Pablos, me quito el sombrero de capitán, que realmente pretendía ser sombrero de cartero, como es el caso de Jesper, ¿no? Que es el personaje protagonista de esta película. Pero es que el elenco de personajes, los protagonistas y los secundarios, están increíblemente bien balanceados para construir todo el tema este de problemáticas políticas, ¿no? O de gente que no se entiende entre sí, que al final sí se acaba entendiendo por el poder, se podría decir, de la Navidad, del amor, de la amistad, de la concordia, de la generosidad, pero se balancean muy bien, son muy buenos contrapesos los unos con los otros estos personajes. Y luego, por poner un ejemplo así de buen diseño de personajes, el personaje protagonista de esta película, que es Jesper, es el mejor ejemplo que puedo daros de buen diseño de personajes. ¿Por qué? Porque es el típico vago egocéntrico que recuerda muchísimo a Kuzco del Emperador y sus locuras, de ese Disney olvidado que hemos comentado al principio en las primeras impresiones. Y es que mola muchísimo este tipo de personajes porque lo que permiten es ya de entrada poner al espectador o presentar al espectador un personaje que es muy pícaro, que es muy granuja, que funciona muy bien a la hora de captar el interés de todo el mundo que vaya a empezar a ver esta película, además de que puede generar bastantes situaciones divertidas. Entonces, por último ya, en cosas positivas, porque podría seguir hablando de cosas muy buenas que tiene esta Klaus, ¿vale? De Sergio Pablos, que la iluminación me parece brutal, ¿vale? Y las composiciones, tiene composiciones que son puro cine también, pero bueno, pasando ya a hablar de las últimas cosas destacables que podríamos decir de esta Klaus, decir que reinventa un mito, como estamos hablando, que es algo obvio por lo que podría estar diciendo, pero es que es verdad, reinventa el mito o el origen de Santa Claus y esto es algo que es bastante difícil de hacer. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar ya de cosas negativas o no tan buenas de esta Klaus, que son bastante pocas las cosas que tengo aquí preparadas, porque no he sido capaz de encontrarle muchas cosas que pudiese yo mejorar de esta Klaus. En cualquier caso, lo que sí he encontrado es que es una película, ¿vale?, que habla de muchas cosas y lo cierto es que aunque trata de transmitir pues todo esto que hemos hablado de mensaje político, dar respuesta a problemáticas reales, lo que sí es incapaz de hacer es ser una película imprevisible para el público adulto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que no creo que sea algo negativo, ¿vale? Que sea una película previsible, porque todo lo que propone es interesante a nivel temático, a nivel artístico también, pero lo cierto es que dentro de que trata de ser una película de animación generalista, no nos ofrece ninguna escena que no estuviésemos esperando en ningún momento. Trata de tener algún que otro giro de acontecimientos interesante, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco es demasiado destacable. Luego también a título personal, esto es otro problema que le he encontrado yo, me ha decepcionado un pelín después de ver todo el increíble despliegue a nivel técnico que ha hecho Spa Studios, que no hubiesen sido algo ligeramente más ambiciosos y nos hubiesen dedicado a una historia que no fuese tan local a nivel de espacios, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que la acción de la película tiene lugar en una aldea, ¿vale? Que es verdad que está muy bien desarrollada en todos los espacios de la aldea, están muy bien estructurados y desarrollados, como ya decía, repito, pero el asunto está en que, viendo lo bien que lo han hecho,
me he quedado con ganas de decir, joder, si hubiesen llevado esta película a otras localizaciones que les hubiese permitido trabajar con paletas de colores diferentes, meter personajes también con otro tipo de idiosincrasia, hubiese sido maravilloso, hubiese sido increíble, hubiese molado un huevo. Entonces, claro, me he quedado un poco como con la miel en los labios, ¿no? De ver que hubiesen sido capaces de hacer realmente, ¿no? Con todas estas cosas buenas que nos han presentado en un espacio tan reducido, si hubiésemos tenido tal vez un universo o una película o una historia que nos diese pie o lugar a más espacios, ¿no? Más diferenciados entre ellos. Pero indistintamente de esto, no creo que sea algo negativo, ¿no? Por lo que tirar abajo la película, para nada, ¿vale? Entonces, en conclusión, para mí esta es una de las mejores películas de animación de este año. Si no la mejor, lo estoy pensando. Consigue para mí, partiendo de un cuento de orígenes, que todo el mundo más o menos puede tener su resolución en la cabeza, darle una vuelta de tuerca que consigue hacer la historia interesante y hablar de muchísimas más cosas, ¿vale? Consigue construir una identidad única y lanzar mensajes relevantes. Es súper importante esto. Y además hace un increíble despliegue a nivel técnico que solo se encuentra de alguna manera empañado pues por cosas que he dicho como la previsibilidad, ¿no? De las acciones o de los sucesos que van a acabar ocurriendo en esta película, y porque a mí me hubiese gustado que hubiesen ampliado más, ¿no? Los horizontes de esta película hubiesen sido algo más ambiciosos, pero claro, no se le puede tampoco exigir mucho más a esta película porque está muy, muy, muy bien. De hecho, muy merecida nominación a Mejor Película en los Annie y muy merecida preselección para competir a la candidatura final a la nominación al Oscar a Mejor Película de Animación. Viéndola, creo que sería una muy merecida candidata al Oscar. Y lo digo seriamente. Y es por eso que le vamos a dar 4 manos. 4 manazas a esta Klaus, aunque podría merecer muchas más. Y con todas estas cosas dichas sobre esta Klaus, dejadme en comentarios a vosotros y a vosotras qué os ha parecido, si la habéis visto, si no la habíais visto pero no sabíais si verla en Netflix, si ahora pues se os ha animado, ojalá sea así. También, por supuestísimo, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo con vuestras amigas y amigos y suscribiros a este canal, como os digo siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.